Bueno, ¿qué tal? Estamos en la casa, relajados, descansados. Hay mucha nieve allá afuera, por lo menos aquí en Nueva York, y más en el lugar donde vivimos, en Mount Vernon, New York. Y la verdad del caso es que hemos tenido más nieve que nunca y todavía está cayendo. Pero hoy pensando en ustedes aquí en estos momentos, relaxing, relajados, tranquilos en la casa, aunque ya desde muy temprano, hoy empezamos nuestro fin de semana 45, haciendo 24 horas de oración, empezando el viernes a las 6 de la mañana y terminando el sábado a las 6 de la mañana. Tenemos redes que todos los días, cuando digo redes, grupos de la iglesia Heavenly Vision, que todos los días están orando, algunas oran 3 veces al día, otras se reúnen en el templo a orar y en sí, en verdad, es un privilegio glorioso ser pastor de una iglesia de oración, una iglesia que le gusta evangelizar y nosotros no descansamos en esto. Ahora mismo la casa, cada miembro de la casa está activo en algo que tiene que ver con el ministerio. Y le vamos a dar unos minutos a los hermanos a que se conecten, se reúnan, porque hoy vamos a hablar de un tema muy necesario, un tema que es más práctico que en realidad espiritual, es más práctico que espiritual, pero se toma el espíritu para andar bien en lo natural. Y por esa razón hoy el consejo de Dios es andar en el espíritu y no en la carne. Sí, andad en el espíritu y no en la carne. Doy gracias a Dios por Griselda Rivera, a Pedro Rivera, a Graciela, que está juntamente con nosotros, y vamos a esperarlo a todos. Déjenme darle la bienvenida. Hoy quisiera que tomemos el tiempo. Hoy no tengo tiempo, hoy no estoy de la ligera. Hoy puedo contestar algunas preguntas que tengan que ver naturalmente con el tema vigente, o sea, de cómo andar en el espíritu y no en la carne. Así que bienvenidos todos, mis amados, aquí a este chat de Pasto Sal Sabino. Gracias a mi prima, hermana Nina Jiménez, la bendigo, a ella, Graciela Bernal, que nos está mirando también, Pedro Rivera, Griselda Rivera, hay una familia grande Rivera aquí, está Victoria Cortés también, bueno, a Michelle, a Susan, a Cote, que siempre está con nosotros, Violeta Encarnación, que ha regresado, a todos ustedes, les bendigo en verdad, y gracias por ser fieles, no solamente a este Facebook Live, sino muchos de ustedes son parte de nuestro ministerio en la casa Heavenly Vision en el 2868 de Jerome Avenue. Les bendigo, pero naturalmente nuestro liderazgo no se limita a las cuatro paredes de un templo. Amamos la gente, tenemos relación con la gente allí, pero también tú que tal vez nunca te he estrechado la mano, nunca te he dado un abrazo y ahora con este COVID se pone más lejos, naturalmente. Sí, tú eres especial y si estás bajo el sonido de mi voz, qué bien, porque Dios tiene una palabra para ti en el día de hoy. Yo quiero que ustedes, los que ya están, vayan abriendo la palabra. Jovi, está lejos, pero está ahí Maribel, y Caterín Olivos, a todos ustedes, qué bien. Vamos entonces a la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8 y vamos a darle lectura aquí a los versículos selectivos y según vamos hablando, vamos a hablar también de esos versículos. Y nosotros, la verdad del caso es que tenemos que leer la palabra de Dios
La Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en Romanos capítulo 8, empezando en el 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es del 3 al 5, y vamos a tratar hasta por lo menos el versículo 14, pero queremos enseñarte de cómo andar en el Espíritu, para que tú no andes en la carne. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primeramente, la palabra andar es caminar, y nuestros padres, cuando nacemos, que ya vamos tomando un poquito de fuerza, una de las primeras cosas que nos enseñan luego de enseñarnos a comer y de decir pa o ma es caminar, ¿verdad? Y qué lindo es ver un padre, una madre, tomarle las dos manitas a ese hijo y empezar a dar paso hacia atrás mientras el niñito intenta dar el paso hacia adelante, y le damos ánimo. Papi, camina un pasito más. Yo recuerdo muy bien que al nacer nuestros dos hijos, Raquel y Gabriel, le enseñábamos a caminar. Yo aprendí de los apaches, los indios, que ellos tienen una manera radical de enseñar a sus hijos a caminar. Ellos prácticamente desde que nacen empiezan a tratar de que caminen, y ya cuando los niños anormales caminan, ya los apaches están subiendo árboles. Pero hay peligro en esto, porque también por eso muchos de los apaches tenían fracturas en las piernas se le doblaban, y así se criaban, aunque naturalmente caminaban, tenían fuerza, muchos de ellos se accidentaban. Igualmente, el Señor nos enseña a caminar en el Espíritu. Él enseña a sus hijos a caminar en el Espíritu. Y hoy, esta es la palabra de Dios, hoy vamos a aprender a caminar en el Espíritu. Y aquellos que ya están caminando van a andar mejor todavía en el Espíritu. Saludos a todos mis amados. Tengo mi teléfono hoy aquí conmigo. Estoy mirando cada uno de ustedes. Gracias por participar, gracias por darle like, darle share. Y sé que muchos de ustedes también están ahora mismo no solamente dándole like y share, sino que comentan. Gracias, los saludo y quiero que hagan preguntas en el día de hoy. Como dije, no estoy tan rápido como usualmente en el día de hoy. Estoy aquí atrapado por el weather, por la nieve. Ok, ¿qué es lo que queremos decir nosotros con andar en el Espíritu y no en la carne? Bueno, el Señor nos enseña a cómo andar en el Espíritu. Mira, nosotros somos seres tripartitos. En la teología hay lo que se llama tricotonomía y hay lo que se llama ducotonomía. La tricotonomía es, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, que somos tripartitos. ¿Ok? Somos seres con tres partes. Y aquí dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La dicotomía no es que excluye el espíritu, pero usualmente usa dos palabras. Usa cuerpo y usa alma. Alma. Esto era más en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. El alma. El alma, como vemos, se le hace alusión también como al espíritu, pero se hace más énfasis en el alma
cuando se tiene una teología dicotomía. Ok, aquí vemos entonces, en lo que hemos leído en el día de hoy, que hay 4 acciones para caminar en el Espíritu, que vamos a repasar hoy. Esto es de acuerdo a Romanos 8, del 3 al 14. El Señor nos enseña cómo caminar en el Espíritu, pero es a través de la siguiente manera. Número 1, pensando en el Espíritu. Número 2, ocupándonos en el Espíritu. Número 3, sujetándonos en el Espíritu y luego viviendo en el Espíritu. Ahora, en Gálatas capítulo 5, empezando desde el 9, Gálatas 19, quisiéramos ahí arreglar un poquito el bosquejo que le dimos a ustedes. Lo estoy editando ahora. Okay. Gálatas 5:20 o 19 en adelante dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy interesante aquí. Primeramente vamos a identificar las obras de la carne. El apóstol Pablo nos dice, y manifiestas, o sea, están claras, pero aquí él hace una lista de ellas, de las obras de la carne. O sea, cuando se practica estas obras, se dice que se están dando en la carne. Y por eso el tema de hoy es en el término positivo, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y esta es una manera superlativa, andar en el Espíritu. Esto es como es obligatorio si quieres ser espiritual. Andar en el Espíritu y no en la carne. O sea, no en el adulterio, no en la fornicación, no en la inmundicia, no en la lascivia, no en la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, nada de esto, porque estas son las obras de la carne. Y sabemos que cuando no se conoce a Dios, cuando no se tiene una relación con el Espíritu de Dios, se anda en estas obras de la carne. Porque el apóstol Pablo no nos deja en las obras de la carne. Él dice empezando en el versículo 22 de Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oh, aleluya. Pero los que son de Cristo, si tú y yo, los que somos de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué bueno, yo pude hoy haber estado en mi auto, ¿verdad? Yendo de un lugar a otro y hacer este live. Pude haber bien estado en tal vez la oficina, en la iglesia, pero estoy aquí en casa. Y en verdad me siento mucho más relajado aquí. Puedo como hablar un poco más claro con ustedes. Puedo estar más pausado. Tengo todo el tiempo del mundo, aunque no te voy a tomar mucho tiempo. Creo que es suficiente con lo que ya hemos dicho, pero vamos a elaborar un poco porque naturalmente tenemos que profundizar en este tema de andar en el Espíritu y no en la carne. Óyeme bien, y no en la carne. Ok. De acuerdo entonces a Romanos capítulo 8, versículos del 3 al 14, el Señor nos enseña cómo caminar en el Espíritu de las siguientes 4 maneras. Ya la mencioné, pero voy a ir ahora una por una. Pensando en el Espíritu. Si usted lee el versículo 5, ¿verdad?
este versículo 5 es muy importante porque dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, para usted andar en el Espíritu, primeramente, usted tiene que pensar, o tú tienes, siempre los confundo a ustedes con el tú o el usted, pero la verdad del caso es que tenemos intimidad el uno con el otro. Que cuando tú piensas en el Espíritu, naturalmente estás dando el primer paso. Cualquier cosa que tú hagas en esta vida, es muy probable que primeramente tú lo pienses. Cuando nosotros fuimos creados, humanamente hablando, el Dios de los cielos, luego que nos hizo del polvo, lo que nos dio vida fue que respiró en nosotros. El libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, en Juan 20:22 ocurre algo que nos da revelación. Y habiendo dicho esto, el Señor Jesús sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Un momento. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y luego dice, la tierra estaba tohu bohu, había caos en la tierra, estaba vacía, pero el espíritu estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía, o sea que el Espíritu siempre fue, aún antes de la creación, pero aquí los discípulos reciben el Espíritu de Cristo. Yo no temo en decir que fueron sellados con el Espíritu de Dios. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo primeramente. ¿Ok? El Espíritu de Dios nos bautiza en el cuerpo de Cristo, sea su iglesia. Y luego, naturalmente, somos llenos con ese bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí pensando en el deseo de uno andar con el Señor, como ya dije, hay que primeramente pensar en el Señor. ¿Qué podemos decir de nuestro pensamiento? Muchas veces queremos que los raciocinios inductivos y deductivos, la lógica, la filosofía, se acepte como obras naturales. No lo son. Son obras normales, carnales, son beneficiosas. No estoy diciendo que no. Es bueno que usted sea un filósofo. Fantástico que usted vaya a la universidad y entre en esas clases de física, de ética, de filosofía. Todo esto es bueno. Pero esto te enseña en realidad algo que es necesario, ¿verdad? Te enseña cuál es la diferencia en el raciocinio inductivo y en el deductivo. El deductivo, naturalmente, usted dice, por ejemplo, si A es verdad y B es verdad, A más B tiene que ser verdad. Eso es una deducción. Si yo tomo tal acción y luego tomo otra acción, yo estoy entendiendo que voy de ahí a caer en un punto. El inductivo es diferente. El inductivo va al punto directamente y luego te da las razones de esa decisión. Mira, 2 Corintios capítulo 10, empezando en el 3, nos da un poco de luz. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, y pacoe, a la obediencia a Cristo. Esto quiere decir que tu acción es un directo resultado de tu pensamiento.
Entonces, si tú piensas en el Espíritu, tú vas a andar en el Espíritu. Si tú piensas en la carne, tú vas a andar en la carne. Y por esto vemos que muchas veces los grandes conocedores, los grandes sabios le vamos a llamar, aunque sabiduría no es en realidad tener la acumulación de hechos y verdades, sino la aplicación de una verdad que te beneficia tanto a ti como también a la humanidad, sin dejar de complacer a nuestro Señor. Entonces aquí vemos un problema grande, y es que la mente recibe naturalmente de acuerdo a tu raciocinio o de acuerdo a tu relación con Dios. Y es mejor tener una relación con Dios, pensar en las cosas de Dios primero. Bueno, lo segundo que ocurre aquí, que tiene mucha relación, es cuando el apóstol nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esto lo vamos a explicar luego, pero antes, miren, vamos al versículo 6, por ejemplo. En el versículo 6, naturalmente de el texto de Romanos 14, Romanos 8, Romanos 8, en el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta palabra ocuparse es muy importante, porque aquí esa palabra denota que uno se queda de cerca con Dios. Es la palabra fronomena. O sea, usted se queda tan cerca de Dios, usted se queda o tú te quedas tan cerca de Él que a ti no te importa más nada. Es como una mujer enamorada quiere estar con su amado y ella está ahí abrazada. Ella no quiere soltarse de ahí porque ese calorcito es bueno, ¿verdad? Y así mismo, nosotros, los hijos de Dios, cuando no estamos cerca del Espíritu de Dios, cuando ese Espíritu no está burbujeando dentro de nosotros, como que no es lo mismo. Y la palabra aquí es fronomena o fronema, que es uno atarse en realidad en pensamiento y físicamente. Esto nos conlleva esta verdad. Tus acciones revelan tu identidad. Tus acciones revelan tu identidad. O sea, cuando tú actúas, ya de acuerdo a cómo tú actúas, como tú hablas, ¿verdad? Tiene un directo, naturalmente es un directo resultado de cómo tú piensas, pero mientras tú piensas, la gente no te conoce. La gente te conoce cuando tú actúas. Ok, Dios, el Dios del cielo, nos conoce aún antes de actuar. Pero aquí nosotros podemos ver que cuando nos ocupamos en las cosas de la carne, carne somos. Pero si nos ocupamos en la cosa del Espíritu, oh, gloria a Dios. Ahora, esto no quiere decir que si usted tiene un trabajo, que ya eso es carnal. Esto no quiere decir que si usted juega deportes, que ya eso es carnal. Todo depende de tu perspectiva. Tú pones a Dios primero en todo, pero tú tienes naturalmente que vivir en este mundo natural con una mente celestial. Y nunca uses un arma terrenal en esta guerra espiritual porque no vas a ganar. Ok, la palabra sujetándose es más o menos lo mismo. Y aquí vamos a la tercera acción. Ok, por cuanto los designios, dice el versículo 7, de la carne son enemistad con Dios, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí la palabra es hipotasó, es la palabra sujetarse. Le dije que se parece mucho a la palabra pasada de ocuparse. Cuando usted se ocupa, usted está sujeto. Pero aquí sujetarse ya es posición. Es que tú estás debajo. Tú te subordinas, obedeces, te sujetas. O sea, naturalmente, tú estás aquí haciendo algo que la mayoría no hace. La gente no quiere sujetarse al Espíritu de Dios. Y aquí vemos que el que se sujeta al Espíritu de Dios ya anda
en el Espíritu de Dios. Cuando leímos a Romanos 8:14, lo voy a leer de nuevo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra guiados, o sea, agó, es tomar a alguien y llevarlo hacia ese lugar, hacia su destino. Y esto es lo que quiere Dios con nosotros, tomarnos en el lugar que estemos, no importa. Si tú estás en drogas, si estás en maledicencia, si estás en un comportamiento vil, si el Señor te toma ahí, lo que el Señor va a hacer ahora es guiarte al cumplimiento total de tu destino. Esto es muy importante. Damos gracias por cada uno de ustedes que está con nosotros. Como le dije, estoy aquí para hablar con ustedes, así que pueden hacer sus comentarios. A Senia, damos gracias a Dios por ti. Eva, tú también. Alejandrina Simo está con nosotros. Senia Moscoso, todos ustedes. Gracias por sus comentarios. Y en verdad lo que queremos es, Yomi, a ti también y a Carmen, le bendecimos. Pero hemos primeramente querido cubrir esta primera parte con esas 4 acciones. Voy a dar algunos ejemplos antes de culminar en el día de hoy. Pero cuando usted piensa en el Espíritu y usted se ocupa en el Espíritu y usted se sujeta al Espíritu, ¿qué es lo próximo que va a ocurrir? Usted va a vivir en el Espíritu. O sea, vivir en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu. ¿Quién vivió en el Espíritu? Isaías se atrevió a decir: el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí. El Espíritu de Jehová Dios está sobre mí. El Señor Jesucristo lo repitió, pero luego añadió y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, aunque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice Juan que esto decía el del Espíritu que habría de venir y residir dentro de nosotros. O sea que aquí tú tienes 2 cosas. Tú tienes una unción que reside dentro de ti, pero tú también tienes esa unción que desciende sobre ti. Y esto es lo que muchas veces sentimos en la iglesia, especialmente en esos momentos de oración y de adoración, como que algo pasa en nosotros, y es que el derramamiento del Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Este derramamiento fue que vino sobre Esteban. Qué hombre de Dios, qué hombre de Dios. Mientras lo estén apedreando, va a mirar hacia el cielo, no va a ver las piedras, sino que va a mirar hacia arriba y va a decir: yo veo los cielos abiertos y yo veo al Hijo de Dios que está a la diestra de Dios y yo veo la gloria de Dios. Este hombre vivía en el Espíritu. Si a nosotros nos tiran una piedrita y ya estamos enojados, estamos bravos, hay que tener cuidado. Eso es que por lo menos en ese momento la carne nos visitó y tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. Ok, ¿quién más vive en el Espíritu? Tú y yo, el discípulo. El discípulo lleno del Espíritu Santo vive en el Espíritu. Oh, pastor, usted no sabe que yo reacciono. Oh, pastor, usted no sabe que todavía me vienen esos pensamientos. Sí, pero tú vives en el Espíritu. Si no, no estuvieras en Cristo, te lo digo. Ahora, de que tenemos que mejorar, claro que sí. De que tenemos que despojarnos del viejo hombre, claro que sí. Y esto es lo que estamos haciendo en esta hora mientras hablamos. Vamos a andar en el Espíritu y no en la carne. Mira, en el Antiguo Testamento, en Levítico 14, si podemos leer del 14 al 18 por lo menos, oye bien lo que dice. Aquí vamos a hablar un poquito sobre la purificación del leproso, para que tú veas cómo nosotros mismos tenemos que ser purificados por el Espíritu de Dios, lavados en la sangre de Cristo para andar en el Espíritu. Y dice: y el sacerdote tomará, Levítico 14, 14, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda
y mejorará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite, ya viene el derramamiento, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. A esto le llaman la unción del leproso. Y habla de nosotros, que venimos con lepra del mundo, la lepra del pecado ante Dios. Y la sangre de Jesús nos purifica. Y luego viene la unción, aleluya, del Espíritu de Dios a nosotros. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Qué lindo es el Señor, tanto de ustedes que están conmigo. Les bendigo en verdad. Qué bueno es Dios. Johanna, bless you. Tengo un discípulo que se llama Lucas, el hijo de Johanna Carrasco. Johanna Luis. Óigame, me ponen más atención Lucas y aún la gatita de Evelyn me ponen más atención que muchos miembros. Por eso escríbanle a ellos y envíenle un share, a ver si se animan y entran a este chat. Ahora mismo la gata debe estarme mirando y Lucas también. Dicen los padres que cuando ellos oyen mi voz reaccionan. Y es porque soy su pastor. Y yo quisiera ser el pastor de toda la iglesia, pero hay algunos que se han quedado fuera. Los bendigo en el nombre de Jesús. Mis amados, quiero orar con ustedes en esta hora, pero antes déjenme por lo menos repasar estas notas. Y nuevamente ya hemos puesto el bosquejo que he usado en el día de hoy en este chat, ¿ok? En esta página de Pastor Salsa Viva. Y use ese bosquejo para su bendición. Úselo. Usted tiene el derecho de usarlo como usted quiera. Ok, 4 acciones para caminar en el Espíritu. Hemos hablado de pensar en el Espíritu, ocuparnos en el Espíritu, sujetarnos al Espíritu y vivir en el Espíritu. Esto nos ayuda a nosotros a no vivir practicando las obras de la carne. Y como leímos en Gálatas 5:19, donde el apóstol Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne nacionalista, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Quiero decir que orgías aquí en el texto original no tienen absolutamente nada que ver con sexo. Esto tiene que ver con las comelatas, los ágapes que hacían en esos tiempos, que había gente que engordaba, se encebaba porque vivía de comida en comida. Se le llamaba orgía, especialmente en Grecia. La bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Voy a orar en esta hora. Padre, yo te honro, te doy gracias por todos estos discípulos amados. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias que podemos en el día de hoy, Señor, instruirles a través de esta conversación de entre tú y Dios, Señor, porque tú me mostraste aquel día que yo oraba y cuando yo dije Padre nuestro, ahí mismo tú me señalaste del nombre de esta conversación, de entre tú y Dios. Señor, que la oración no sea un rito, que la oración no sea religión, sino que continúe siendo esta relación. Qué bien, mis amados, les bendigo. Grande es el Señor y andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no en la carne. Vamos a andar en el Espíritu hoy. Vamos a pensar en el Espíritu. Vamos a ocuparnos en el Espíritu. Vamos a sujetarnos en el Espíritu para vivir en el Espíritu. Y recordemos y no olvidemos ninguno de nosotros, mis amados, que cuando hablamos del Espíritu de Dios, este versículo lo describe todo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Andad en el Espíritu
y no en la carne. Bendiciones.